Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos al doctor en filosofía, Guillermo Rica. ¿Cómo estás, Guille? Bien, ¿Todo bien? Bien, Guille. Bien. Hacer es el tema de hoy. Sí. Bueno. Otro que viene emponchado, pero como poco. Voy a tener que salir afuera porque debe ser real el frío que hace. Hace frío, sí. Si yo te preguntara a vos, ¿de dónde crees que vienen tus deseos? ¿Vos qué me contestarías? Creo que vienen de la generación de expectativas que se le van construyendo a uno. Eso se transforma en deseo. No estás lejos, digamos. No sé bien explicarlo, pero creo que uno... De la filosofía que voy a exponer al respecto. Uno tiene los deseos a la altura de las demandas que le han ido generando en la vida, que a veces son demandas innecesarias. Sí, o mandatos. O mandatos, exactamente. Sí. Pero que obviamente se plantean como una lógica que uno después no es determinista, ¿no? Puede zafar de eso. Bueno, siempre hubo un escándalo en el ámbito de la filosofía política, algo más que un escándalo por ahí, o menos que un escándalo, digamos, una formulación un tanto perturbadora que fue hecha allá en el siglo XVI por Etienne de la Boétie, ¿no? Bajo el nombre de servidumbre voluntaria, y que fue formulada por Spinoza un poco después, en el siglo XVII, en el prefacio del Tratado Teológico Político, de esta manera: ¿por qué los hombres luchan por su servidumbre como si se tratara de su libertad? ¿No? Podría decirse que es una de las más viejas aporías, digamos, ¿no?, de la filosofía política. Spinoza mismo desarrolló toda una filosofía de las afecciones, de las pasiones y de los afectos humanos para responder a esta pregunta. Y llega a algunas conclusiones que para todos aquellos que fueron educados en la tradición judeocristiana, podríamos decir, aristotélica incluso, del libre albedrío, es un poco perturbadora, ¿no? Spinoza va a decir que la esencia de los modos humanos finitos, o sea, para Spinoza el hombre no es un microcosmos, ¿no?, que está fuera de la naturaleza, como pasaba en el Renacimiento, sino que es una parte finita de una naturaleza infinita, ¿no? Somos una parte, ¿no?, de la naturaleza. Y esta es propiamente la dramática, digamos, de la vida humana, digamos, para Spinoza. Para él, decía, los hombres desean, pero ignoran las causas por las cuales desean eso que desean, ¿no? Con estas palabras, Spinoza demuele, podríamos decir, una tradición que va de Aristóteles hasta Maquiavelo, digamos, más o menos, y viene a decir esto, ¿no?, que nunca hay libre elección. O sea, lo que hay es deseo. El deseo está causado y las causas de ese deseo en general se ignoran o se olvidan. Hoy diríamos, son inconscientes, ¿no? ¿De dónde viene el deseo? Bueno, Spinoza lo que te contestaría, diría, todo lo que es, digamos, él utiliza una palabrita latina, ¿no? O sea, la esencia de todas las cosas es conatus, o sea, la esencia de todas las cosas es un esfuerzo por perseverar en el ser. Y en nosotros eso adquiere la forma de el deseo, ¿no? Un deseo que es causado, que no tiene objeto, digamos, ¿no?, ante el cual debatirse, pero sí tiene causa, ¿no? Y es uno de los primeros, por no decir el primero, digamos, en decir eso, ¿no? Dicho más en breve, o sea, el deseo es sin objeto, pero es con causa. No es que yo elijo conscientemente un objeto entre una serie de ofertas posibles. No elijo. O sea, hay afecciones exteriores a mí, como bien dijiste vos al comienzo, que causan mi deseo. Hay todo un flujo, un plexo de afecciones que causan el deseo y lo empujan en una determinada dirección. Bueno, esto lo sabemos desde niños, ¿no? O sea, desde niños sabemos que hay ciertas cosas que, por ejemplo, le agradan a nuestros padres y por eso las hacemos, le agradan a nuestros maestros y por eso las hacemos, a nuestros amigos, etcétera. En este caso, uno podría decir, el deseo es movido, es causado por el reconocimiento, ¿no? O sea, hago ciertas cosas que hacen que me vean, que me reconozcan. Esto explica, por ejemplo, esa categoría espantosa, ¿no?, de empleado del mes,
¿sí? O sea, el reconocimiento de haber sido el empleado mejor explotado, digamos, por la empresa, ¿no? No lo había pensado en ese lugar, pero claro, que un cuadro de mérito que vos decís, che, claro, pero ¿por qué ¿qué estoy mérito? acá? ¿No? O sea, por eso, digamos, hay deseos, especialmente en la fase actual, digamos, del capitalismo neoliberal, que tienen la potencia para reclutar, para enrolar, como dice Frédéric Lordon, un pensador francés, un economista francés que es espinosista, reclutar, enrolar, ¿qué cosa? Bueno, otros deseos, ¿no? O sea, el propio Lordon trata una genealogía de este fenómeno y llama la atención sobre un aspecto, el único en el que me voy a detener hoy, después espero poder desarrollarlo a futuro, digamos, en otras entregas. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es la esencia de una relación salarial? Dice Lordon, ¿no? Él es economista, pero tiene un enfoque espinosista. Y él dice, es una relación de enrolamiento. O sea, es una captura del deseo de otro al servicio de mi propio deseo. Quiero hacer algo. Uno podría decir, un empresario quiere hacer algo, pero no puede hacerlo solo. Entonces lo que tiene que hacer es reclutar deseos de otros al servicio, digamos, de su propio deseo. La mediación, la operación de valor que va a permitir, digamos, mediar, digamos, entre el deseo propio, podríamos decir, del empresario que recluta, que enrola, digamos, el deseo de los asalariados, obviamente, digamos, es el dinero, ¿no? Ahora bien, lo que dice Lordon es que el enrolamiento es la categoría más general de la cual el salariado, ¿no?, es tan solo un caso. Porque en un sentido absolutamente general, digamos, el patronazgo, digamos, en general, es un capturazgo, dice Lordon, ¿no? Cuyas manifestaciones se pueden ver en dominios, digamos, muy distintos, ¿sí? Al de la explotación capitalista, que constituye, digamos, su significación actual. Por ejemplo, el dirigente de una ONG que se apropia a título principal de las actividades, ¿no?, de sus activistas, ¿sí? O el artista, digamos, que se apropia de sus asistentes, o el mandarín universitario que se apropia, digamos, del trabajo de sus ayudantes. Y esto, pues, fuera, digamos, del ámbito de la empresa capitalista, digamos, en busca de objetos que no tienen nada que ver con beneficios monetarios, ¿no? No dejan de ser formas de patronazgo, es decir, declinaciones específicas del patronazgo general, captores del esfuerzo, el conatus, como diría Spinoza, de sus subordinados, enrolados al servicio de un deseo amo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué la captura? O sea, ¿para qué esta captura? Bueno, para movilizarla, ¿sí? Como dice Lordon. O sea, es algo muy extraño que personas acepten activarse en la realización de un deseo que no conciben como propio. Es de otro. Claro. Y sobre la fuerza del hábito, es decir, la omnipresencia de las relaciones patronales y de patronazgo, bajo las cuales vivimos, nos hace perder de vista la inmensidad del trabajo social requerido para moverse para otro a gran escala, ¿no? O sea, para hacer que otros se muevan, o sea, que unos se muevan al servicio del deseo de otro, ¿no? O sea, hay un gran laburo ahí, impresionante, que estamos acostumbrados a que sea así, entonces perdemos de vista, digamos, el trabajo. Disciplina impresionante. Claro, exactamente. Alguien podría decirme que esto lo sabemos, no todos, o sea, que qué novedad estoy aportando, digamos, con este análisis, ¿no? Pero hay algo que no era tenido en cuenta, digamos, por los antiguos filósofos, digamos, de la emancipación social, por ejemplo, que es John Marx, digamos, por caso, ¿no? Y el tema es que no hay servidumbre voluntaria. Es decir, quien es reclutado, o sea, al servicio del deseo de otro, lo es porque una afección o una serie de afecciones, digamos, que vienen desde fuera, capturan y movilizan su deseo, ¿no? Spinoza lo dice bien. O sea, interés sive appetitus, ¿no? Es decir, interés o apetito, ¿no? Es decir, el deseo se mueve, digamos, detrás de un interés. Lo cual quiere decir que la explotación, la dominación, la soberanía, el gobierno, no son otra cosa que reclutamientos o enrolamientos, digamos, de deseos a gran escala, modos de hacer a otros lo que yo quiero hacer, ¿no?
Por lo tanto, no es como decía Marx, que, bueno, donde la burguesía, como dice en el manifiesto, ¿no? La burguesía engendra a sus sepultureros, ¿sí? Erich Hobsbawm decía, sí, pero bueno, esto tienen que agarrar la pala y cavar la tumba, digamos, porque no se cavan solas, ¿no? O como decía Lenin, digamos, ¿no? Donde hay un explotado y un revolucionario, ¿no? Porque es evidente que hay en la relación de explotación una serie de afectos alegres, digamos, de compensaciones, de reconocimiento, a veces a nivel de Bill Metal, podemos decir, y otras veces ni siquiera eso, ¿no? Todos estamos más o menos enrolados en algo porque vivimos en un mundo, digamos, de enrolamientos, y el deseo de libertad no sería otra cosa que, desde esta perspectiva, el deseo de enrolar a otros y no ser enrolado, ¿no? Que eso pasa mucho. Podríamos decir, ¿no? El veleteo. Claro, entonces, Lordon va más allá cuando subraya, digamos, siguiendo Spinoza, o sea, la profunda heteronomía, digamos, de nuestra vida afectiva. Digamos, me voy a permitir leer media paginita de este libro de Frederick Lordon que se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, Marx y Spinoza, ¿no? El punto verdaderamente importante, dice Lordon aquí, es subrayar la profunda heteronomía del deseo y de los afectos. Nada, absolutamente nada que sea del orden de una voluntad autónoma, de un control soberano o de una libre autodeterminación. Al hombre se le impone su vida pasional y está encadenado a ella, para mejor o para peor, al azar de los encuentros alegrantes o entristecedores, cuyas claves, es decir, la comprensión por las causas reales, siempre le faltan. Por supuesto que Spinoza escribió una ética y traza una trayectoria de liberación, que no llega, por cierto, a ninguna resolución decisoria que tomar, eso también es cierto, ¿sí? Para el común, el título de la cuarta parte de la ética anuncia sin ambigüedad sus intenciones, de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos, ¿sí? Bueno, con lo cual, digamos, está como bastante claro y es bastante suficiente para responder a esa propuesta de que la libertad consistiría en la libre elección que tengo, por ejemplo, de vender mis órganos o una parte de mi cuerpo, digamos, o la libertad que tengo de elegir morirme de hambre, ¿no? O sea, se puede ser reclutado, sin embargo, por semejante discurso, pero por otros motivos. O sea, porque hay otras afecciones que están jugando ahí y que tienen que ver, bueno, con el odio a la casta política, que tienen que ver con cierto resentimiento, digamos, ante demandas democráticas, por otra parte, e históricamente muy postergadas, digamos, por nuestra democracia y por nuestra historia política, o un resentimiento, digamos, hacia los pobres subsidiados por el Estado como una forma también de no ser identificado con ellos, ¿no? No vaya a ser cosa que yo me termine contando, digamos, ¿no? Entre esos sectores en un país donde hasta los años 60 hubo una movilidad social ascendente y desde la dictadura para acá vivimos en un proceso de movilidad social descendente, digamos, ¿no? Es interesante eso que vos planteás, porque da la impresión que ahora estamos viendo las costuras más brutales de este discurso con los Milei. El García Moritán, el esposo, la pareja de la modelo Carolina Ardoaín, más conocida como Pampita, dijo ayer que soñaba con un país que no hubiera políticos. Y él está sentado en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires siendo representante de un partido político. Sí, sí. Entonces voy a decir, o es brutal, o es que lo que antes se hacía con una inteligencia sutil, imponer ideas, ahora ya no importa más. Entonces, porque no se consigue. Bueno, vos fíjate, hay una discusión en los ámbitos, podremos decir, filosófico-políticos de la crítica de la ideología. Hay una discusión acerca del cinismo, ¿no? O sea, porque uno diría, la ideología fue siempre una forma de cinismo más o menos velada, y la crítica de la ideología siempre consistió en desnudar, podríamos decir, sintomáticamente, ¿sí? El síntoma de ese cinismo, es decir, qué es lo que está ocultando, qué es lo que está velando, digamos, para posicionarse desde ese lugar de cinismo. Lo que ha ido pasando con el tiempo, o sea, sobre todo a partir
de fines de los 80, comienzo de los 90, digamos, para acá, es que el cinismo se expone de una manera desvergonzada, digamos, podremos decir. Yo recuerdo en estos, hace unas semanas, digamos, lo que el Santi comentaba de la película Forrest Gump, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ya no haría falta desnudar la ideología, porque la ideología se desnuda sola, digamos, ¿no? O sea, esa es una discusión. No haría falta la crítica, porque ya se expone a sí misma. No, claro, pero, o sea, sigue haciendo falta la crítica, digamos, porque se expone, digamos, de una manera desvergonzadamente violenta, digamos, ¿no? Es decir, yo comentaba con un amigo acerca de situaciones, digamos, que atraviesan los adolescentes, digamos, hoy. Él trabaja, digamos, en salud mental, y me comentaban que los espacios de salud mental de los adolescentes están absolutamente desbordados, ¿no? Entonces yo decía, vos fíjate esto, nosotros crecimos en un mundo donde había Guerra Fría, pero donde la palabra revolución tenía algún sentido, donde había un lugar a donde caminar. Había, digamos, claro, cierta utopía, digamos, ¿no? Cierto mito, digamos, ¿no? Cierta memoria utópica de cosas que habían sucedido también, digamos, ¿no? Y que por lo tanto podrían volver a suceder. Hoy, o sea, lo que se les propone prácticamente a los pibes es tener la libertad de vender tus órganos, tener la libertad, digamos, de morirte de hambre. Es un escenario casi distópico, onda Black Mirror, ¿no? Esa serie de ciencia ficción tan tremenda, digamos, ¿no? Es muy violento, digamos, ¿no? Y además, incluso muy agresivo. Sí, además estamos en un mundo donde sobre todo los medios de comunicación, potenciamos mucho eso. Creo que somos muy responsables de esa situación, ¿no? Bueno, o sea, de reproducir esa lógica. No digo hacerle mucha nota a Milei, que otra digo de reproducir el concepto, de instalarlo como lógica. Bueno, lo que pasa es que si hay un plexo de afectos que explica, digamos, las relaciones de dominación, digamos, y de explotación, y ese plexo afectivo, digamos, hace que se viva la dominación, la gobernanza y la explotación incluso de una manera feliz, podríamos decir. Ahí lo que hay que preguntarse es por la eficacia, digamos, de una serie de mediaciones tal cual. Simbólicas, ¿no? Que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver, o sea, con los grandes conglomerados de emisión de mensajes en esta dirección, algorítmicos, digamos, incluso, ¿no? Y que ya incluso tienen hasta cierta capacidad para predecir y controlar, digamos, la conducta humana. Sí. Bueno, da para hablar mucho. Bueno, recién cuando pasó, no lo iba a decir, ahora que viniste vos, me provocaste, lo voy a decir. Esta cuestión la pensé respecto del episodio del chico herido en el colegio San Ignacio, que no conozco ni a los padres, ni el episodio, pero sí conozco el pensamiento medio de los que asisten, no de los chicos, sino de los padres que envían a los chicos a ese colegio. El pensamiento medio es denostar al Estado, repudiarlo, no querer mezclarse con lo que la mayoría de los argentinos apela como solución, y paradójicamente al pibe, lo dijo la propia magistrada, tuvo a instantes, minutos, porque la estocada fue accidental o provocada, tan peligrosa que podría haberse muerto, y que lo salvaron llevándolo al hospital, lugar público, al que muchas veces los mismos que forman parte de esa colectividad lo cuestionan por ayudar a los pobres, malgastar los dineros públicos que ellos aportan en concepto de impuestos, ¿no? Bueno, es indudable que hay algo. Y lo relaciono con esta cuestión de que acabas de mencionar. Lo relacionas bien porque o sea, hay algo en la dominación que no tiene que ver estrictamente, digamos, con lo cuantificable, ¿no? Tiene que ver con que ciertos goces me sean exclusivos. Claro. ¿Sí? O sea, porque si pierdo la exclusividad, digamos, si eso se democratiza, bueno, deja de ser un goce, digamos, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que
como dice Daniel Santoro, el artista plástico, digamos, peronista, o sea, ¿qué sentido tiene, digamos, que de pronto, digamos, este negro cabecita, digamos, esté gozando en la carpa de al lado? Ese es el hecho maldito del peronismo, ¿no? Gracias, Guille. Hasta la próxima. Un lujo, como siempre. Estos espacios los pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Así son las cosas, radio, TV, web. Y también en el podcast de nuestro programa, en donde están Así son las ideas y las reflexiones. Hoy, lujazo de contar con Guillermo Rica. Así son las ideas y las reflexiones.